Otra de esas estampas que nos impresionó a todos los que hemos vivido y nacido con el misterio es la de una figura rarísima, extraordinaria, también parece que con garras, casi como un fantasma, gigantesco, gran altura por lo que parece, y que deambulaba por un sitio muy concreto en Estados Unidos. Es hora de sacar ese informe a la luz. Campiña de Flatbush, Virginia Occidental, Estados Unidos, 12 de septiembre de 1952. Pues sí, aquella tarde de septiembre de 1952, a los habitantes de la pequeña localidad de Flatbush les esperaba una curiosa sorpresa. Eran las 19:15 horas. Caía una de las últimas tardes de verano y pues los muchachos, un grupo de ellos, estaban jugando al fútbol americano en un campo improvisado con una pelota vieja, cuando vieron cruzar el cielo una enorme esfera rojiza y iridiscente que automáticamente captó su atención. El juego se detuvo, la siguieron con la mirada y vieron que iba a aterrizar más o menos, según calculaban, en los terrenos de un granjero llamado Fisher, que conocían ellos muy bien. Automáticamente, pues los chavales se organizaron para hacer una expedición a ver qué era eso. Aprovecharon que de camino tenían que pasar por casa de los May, los padres de dos de los chicos que estaban allí. Allí solamente se encontraba la madre, Kathleen, que le contaron la historia. Estamos en plena época de los platillos volantes, y al principio la mujer pues se lo tomó con un poco de escepticismo, pero viendo la agitación de los chicos, sobre todo evidentemente la de sus propios hijos, a los que conocía bien, pues decide que algo de verdad debe de haber en todo ello. Coge una linterna y decide acompañarles. Así tiran colina arriba para los terrenos del granjero Fisher, y este grupo pues lo forman Kathleen, sus hijos Eddie y Freddie, Ronnie Shaver, que es un joven ya de 17 años que está curtido en la Guardia Nacional, Tommy Hayers, Neil Nunley, Jane Lennon y el perro de este último. Y la verdad es que estaban todos muy ilusionados porque pensaban, obviamente la idea del platillo volante parecía demasiado fantástica, pero sí que a lo mejor tendrían la suerte de atrapar un meteorito, tener cierta notoriedad en los periódicos locales, quién sabe si incluso sacar algún dinerillo de aquello. Mientras subían por la colina, empezaron a contemplar de lejos una misteriosa luz rojiza que iba aumentando y disminuyendo su intensidad, como una especie de pulso, casi como el latido de un corazón. Cuando llegaron cada vez más cerca de aquello, el perro automáticamente pareció sentirse más agitado de lo corriente y salió corriendo en dirección hacia la luz. Bueno, pensaron que tal vez había visto una ardilla o había olido un mapache, cosas de perro de campo. Pero lo que no se esperaron era que ese perro automáticamente, cuando apenas se había internado en la maleza, volvió sus pasos y, emitiendo chillidos lastimeros y con el rabo entre las piernas, pasó otra vez corriendo delante de ellos en dirección hacia la casa, sin atender a los ruegos ni a las llamadas de su dueño. Bueno, decidieron seguir adelante, y cuando habían recorrido unos metros más, empezaron a notar un olor extraño, nauseabundo. Era un olor como de azufre, pero con una cualidad aún más ofensiva al olfato, y una neblina que se iba extendiendo sobre sus pies. Finalmente, dentro de aquel resplandor pulsátil, distinguieron dos luces rojas fijas. Se fijaron un poco más y entonces, con horror, descubrieron que se trataba de los ojos de algo que les miraba. Aquello salió de entre la hojarasca y bajo un árbol centenario
pudieron contemplar su enorme tamaño. Calcularon que eran 3 metros de altura. Era una figura que no tenía pies ni tocaba el suelo. Su aspecto no podía ser más grotesco. De abajo arriba venía a ser como si tuviera una especie de base cónica. Decían como una especie de falda plisada. Era posiblemente de aspecto metálico, pero con estrías verticales. Su cuerpo era también de aspecto metálico, pero bañado de un resplandor rojizo como de sangre, decían los testigos, y sobre todo la cabeza. La cabeza tenía unos enormes ojos redondos que efectivamente tenían luminosidad propia, pero además estaba coronada por una especie de cofia, o tal vez una especie de capucha, en forma de as de picas, con una punta muy pronunciada. Unos brazos diminutos, esqueléticos, se extendían a ambos lados de la figura. Eso desde luego les llenó de asombro durante unos minutos, pero cuando empezaron a alarmarse fue cuando esa sombra empezó a emitir un sonido. Ese sonido era un siseo cada vez más intenso, como el del aire escapándose de la válvula de un neumático. La niebla entonces empezó a hacerse cada vez más y más y más densa, y empezaron a toser. Creyendo que el desconocido ser les estaba atacando con algún tipo de gas, automáticamente hubo una desbandada de todo el grupo que corrieron para lo que ellos creían que era salvar sus vidas, y allí dejaron al ser. Algunos se quedaron por el camino tosiendo, otros tuvieron convulsiones, vómitos y efectos de aquello durante días. El médico local que les trató dijo que los efectos eran semejantes a alguien que hubiese sido atacado por gas mostaza. Es curioso porque puede que tenga relación o no, pero ya quedan muy pocos supervivientes de aquella partida. Y todos los fallecidos lo han sido por cáncer. A las pocas horas, uno de los chiquillos acompañó al sheriff al lugar y efectivamente quedaban restos de algo enorme que había debido de pasar por allí, ramas rotas, algunas huellas. En el aire seguía flotando ya muy levemente ese olor azufrado. Y fíjate que ese árbol centenario empezó a pudrirse a partir de ese mismo día, y a día de hoy solo queda un tronco que casi se desmenuza con las manos, y nadie ha sabido tampoco comprender qué le sucedió. Esa es la historia que viene en los libros, la historia del encuentro de Flatwoods. Claro, decíamos al principio del programa que una gran historia, un gran caso, a veces eclipsa los otros casos que siguen sucediendo en el mismo lugar. Porque fuera lo que fuera, el humanoide, el monstruo, lo llaman allí, de Flatwoods, parece ser que se quedó. El primer caso de avistamiento sucede cuando ni siquiera la prensa da el aviso de esto, sucede justo al día siguiente. En otro lugar del condado de Braxton, una pareja va con su coche, también curiosamente a la misma hora, a la hora del crepúsculo. Estamos ya en el día 13 de septiembre de 1952 y de repente pues ese automóvil se detiene sin causa aparente. La pareja, que se dirigía y vivía de hecho en el pueblo de Frametown, otro pueblo cercano del condado, pues no lo ve especialmente raro, una avería. El hombre se baja, abre el capó, revisa cables, batería, todo parece normal, pero de entre la maleza surge una luminosidad y otra vez ese sonido de siseo. Se dirige hacia allí, también provisto con linterna, cuando lo que ve es muy parecido y a la vez distinto de lo que ven los primeros testigos. Porque de cintura para abajo, por decirlo de alguna manera, el ser seguía siendo el mismo, seguía sin posar su base en el suelo, flotando a unos centímetros, seguía teniendo ese aspecto metálico y cónico,
pero de cintura para arriba parecía como si se hubiese en aquellas 24 horas despojado de una armadura o despojado de algún tipo de protección, porque tenía un aspecto humanoide, verde intenso, con escamas, reptilesco, que aterrorizó al hombre, que automáticamente se metió en el coche haciendo desesperados intentos de arrancarlo. La neblina los empezó a envolver a ellos y, lo que era más alarmante todavía, empezó a meterse dentro del automóvil. Las toses y los gritos eran ahogados por el siseo y sobre todo por el ser que rodeaba de una forma siniestra el vehículo y llegó a posar una mano que solamente tenía 2 dedos, como una garra, encima del capó, dejando una marca como si un ácido hubiese corroído la pintura. Y en esa comarca, Santi, en ese lugar, un caso yo creo que muy desconocido en España, muy conocido en América, siguieron ocurriendo cosas hasta tiempos muy recientes. Pues el último reporte que tenemos es de 2004. Todo esto se lo debemos a un investigador norteamericano, Frank Feschino, que ha dedicado pues buena parte de sus años de trabajo, casi 20, a investigar este caso, a contrastar toda la información y a recabar nuevos datos. En 2004, un cazador que se encontraba apenas a algo más de 1,5 millas, a unos 2-3 kilómetros del lugar del avistamiento original, se quedó helado cuando a plena luz del día no vio el primer ser, o no vio un ser como el primero, ni siquiera como el segundo. Los vio a los 2 juntos, 2 seres de esa apariencia enorme, uno de ellos que parecía más un robot que otra cosa, y otro con un aspecto más biológico, que se le quedaron mirando y él con el fusil en la mano absolutamente aterrado. Finalmente pues pasaron de largo y él recobró el dominio de sus músculos y pudo volver a casa. Lo curioso es que parece ser que cuando investigas en la propia localidad de Flatwoods, localidad a la que ya sabes cómo son los estadounidenses, debajo del rótulo le han puesto lugar del monstruo de Flatwoods, pues prácticamente te afirman que cada 2-3 años alguien tiene algún tipo de tropiezo con algo extraño en aquellos bosques.